Mi esposo me ofreció a otro hombre en una cena, en un idioma que él pensaba que yo jamás entendería. 17 años de matrimonio, y nunca supo que yo hablaba ese idioma mejor que él. Levantó su copa frente a un extraño y dijo la frase que terminó con nosotros esa misma noche. Nunca se le ocurrió que yo pudiera estar escuchando. Rodrigo lo había planeado durante semanas, azotea del Hotel Cumbres, en Guadalajara. Robert Sinclair, un inversionista privado, decidiría si ponía $18 millones en su proyecto médico. 3 días antes me compró un vestido caro y dijo, no hables mucho esta noche. A Robert le gustan las mujeres elegantes, no las que quieren demostrar lo inteligentes que son. Me lo tragué, como tantas frases en 17 años. Yo tenía 25 cuando dejé mi carrera en riesgos y cumplimiento por él. Somos un equipo, dijo. Después regresas a trabajar. Nunca regresé. Y jamás se preguntó nada sobre mí. La cena empezó tranquila. Rodrigo hablaba en grande, números que no coincidían con los que yo había visto en su escritorio meses atrás. Cuando el español no le alcanzó, cambió a inglés, pensando que eso lo hacía invisible ante mí. Se inclinó hacia Robert. No te preocupes por ella. Esta noche es tuya. Firmas mañana. Robert no sonrió. Dijo que jamás había pedido algo así. Rodrigo insistió. Ella va a escuchar. Siempre escucha. No parpadeé. Sonreí, dejé mi copa, y dije en español, tranquila, discúlpenme, voy al baño. Rodrigo ni siquiera levantó la vista. En el baño marqué un número que no marcaba hacía 6 años, Elizabeth Sinclair, hermana de Robert y dueña real del fondo. Años atrás yo había descubierto un fraude que le habría costado millones. Me recordaba. Estoy cenando con tu hermano, le dije. Mi esposo acaba de ofrecerme a cambio de una firma. Silencio. Luego, mi hermano aceptó. No. Pero también dijo que las certificaciones del hospital eran solo un trámite, que se arreglarían después de que llegara el dinero. Eso le interesó más. Elizabeth estaba un piso abajo. Me dijo que volviera a la mesa y dejara la llamada abierta. Volví como si nada. Rodrigo seguía presumiendo en inglés que yo no entendía nada de negocios. Sin querer tiré agua en el mantel, la excusa para activar la grabadora de mi teléfono. Robert perdía la paciencia. No metas a tu esposa en esto. Rodrigo no se detuvo. Todos tienen un precio. El de ella es solo atención. La puerta se abrió. Elizabeth entró con un abogado. Parece que llegué en el momento exacto, dijo en español. Rodrigo se quedó pálido. Sin la firma de Elizabeth, no había trato. Le preguntó, en inglés, por las certificaciones. Rodrigo dijo que ella había malinterpretado por la traducción. Ahí hablé yo, en inglés perfecto. No hubo ningún matiz. Dijiste que las certificaciones eran un trámite. Y dijiste que yo siempre escucho. Rodrigo se quedó inmóvil. Elizabeth no canceló el trato ahí mismo. Anunció una revisión de 72 horas. Peor que un rechazo, alguien buscaba algo específico. En el auto, Rodrigo me acusó de humillarlo. ¿Qué te humilló?, pregunté. ¿Que entienda inglés, o lo que dijiste? No contestó. Sacó el miedo disfrazado de razón. Perderíamos la casa. Valentina se quedaría sin universidad. Le dije que lo pensaría. Esa noche revisé mi historial crediticio. 3 préstamos, más de $1 millón, a mi nombre. Nunca los firmé. A la mañana siguiente hice café como siempre y le dije que llamaría a Elizabeth. Se relajó, convencido de que había ganado. En cuanto se fue, llamé a Mariana Cruz, mi amiga, ahora abogada de fraudes. Me dio instrucciones, no firmar nada, cambiar contraseñas, congelar mi crédito, guardar evidencia, y buscar empresas registradas a mi nombre sin que yo supiera. Encontramos los préstamos, estructurados como garantía del proyecto. Encontramos un contrato con mi firma, idéntica pero falsa, copiada de papeles viejos. Me nombraba cofundadora de algo que jamás había escuchado. Esa noche entré a la caja fuerte de su closet. Adentro había copias de mi identificación, un poder financiero que nunca firmé, y 2 versiones del mismo reporte del dispositivo médico, una limpia, y la real, con una tasa de fallas que ningún hospital aceptaría. Debajo, una póliza de seguro de vida. $2 millones. A mi nombre. Rodrigo como beneficiario. Comprada justo cuando empezaron los préstamos. No sabía con certeza qué pensaba hacer Rodrigo. Pero ya no podía seguir durmiendo a su lado sin protegerme. Con Mariana encontramos a Nina Torres, la exdirectora financiera que había renunciado sin explicación. Al principio no quiso hablar. Le mandé un mensaje. Rodrigo usó mi nombre para garantizar números que tú te negaste a firmar. Aceptó vernos esa tarde. El dispositivo había fallado una inspección.
Rodrigo le pidió alterar la tasa de fallas. Cuando se negó, la amenazó. Parte del dinero ya se había movido por una empresa registrada a mi nombre. Nina había copiado correos, la hoja de cálculo original y una grabación donde Rodrigo decía: en cuanto el dinero esté en la cuenta, a nadie le importa la primera versión. Esa noche llegó un archivo más, una grabación vieja. La voz de Rodrigo hablando con Carlos Mora, su abogado junior. Si Camila se entera, dile que ya firmó. Nadie le va a creer a una ama de casa antes que a un vicepresidente. La escuché 2 veces, sola, en la oscuridad de la cocina. Llamé a Mariana. Ahora quiero que me lo diga en mi cara. Le mandé un mensaje de trampa, que estaba lista para firmar. Contestó ansioso. Lo cité en una sala de juntas rentada bajo otro nombre, con aviso visible de grabación de audio y video. Jugando el papel de esposa asustada, lo dejé hablar. Admitió que había firmado por mí, que pensó que Robert se sentiría atraído por mí y eso ayudaría a cerrar el trato. Dijo que el reporte falso solo necesitaba sobrevivir hasta que llegara el dinero. Cuando le pedí que escribiera que yo le había dado permiso, se rió. No soy tan estúpido. No hace falta, le dije. Ya dijiste suficiente. Notó el aviso de grabación. Se le fue el color del rostro. Exigió mi teléfono. Mariana entró con un guardia de seguridad. Al día siguiente, la firma se convirtió en una audiencia ante el consejo de la empresa. Rodrigo no lo sabía. Llegó convencido de que había ganado. Cuando Elizabeth preguntó por la empresa registrada a mi nombre, Rodrigo dijo que yo estaba de acuerdo con todo. Ahí entré. Nunca he operado esa empresa. Nunca firmé ninguna garantía. Mariana avanzó con la carpeta. Firmas falsificadas, registros creados desde su oficina, mi historial crediticio, las transferencias. Nina confirmó todo y presionó play. La voz de Rodrigo llenó la sala. Nadie le va a creer a un ama de casa antes que a un vicepresidente. El presidente del consejo preguntó: ¿la ama de casa a la que te refieres es la misma mujer que está frente a nosotros? Robert aclaró que jamás pidió nada relacionado conmigo. Elizabeth anunció que el fondo se retiraba y turnaría todo a las autoridades. Rodrigo empezó a suplicar que todo lo había hecho por la familia. No hiciste esto por la familia, le dije. Usaste a la familia como garantía. Le retiraron el acceso ahí mismo. Antes de salir, se volteó. Así me pagas después de todo lo que te di. Tú no me diste una vida, contesté. Construiste una jaula y le pusiste nombre de protección. En las semanas siguientes, Rodrigo fue despedido por fraude. Los bancos congelaron los préstamos. Un peritaje confirmó las firmas falsas. Se abrió una investigación formal. El divorcio fue su propia batalla. Pedí una orden de restricción. Rodrigo intentó poner a Valentina en mi contra. Solo le dije: tu papá tomó decisiones muy peligrosas. No te pido que elijas un bando. Te pido que entiendas que quedarse callada no siempre mantiene unida a una familia. Vendí la casa. Me mudé a un departamento pequeño, cerca de su escuela. Tuve que reconstruir mi crédito desde cero y volver a un mercado laboral del que estuve ausente casi 10 años. Elizabeth me conectó con una firma de cumplimiento en salud. No me dieron el puesto por lástima. Pasé entrevistas y exámenes como cualquiera. En meses ya dirigía el equipo de riesgos. Meses después, Rodrigo pidió una última reunión. Se veía más pequeño. Solo necesito que confíes en mí una vez más, dijo. Confié en ti 17 años, contesté. La confianza nunca fue lo que te faltó. Me preguntó si alguna vez lo había amado. Amé al hombre que pensé que eras, le dije. Ya no voy a sacrificarme por el que decidiste convertirte. Firmé los papeles. Me levanté. Salí sin voltear atrás. A veces pienso en esa cena, el momento exacto en que mi matrimonio realmente terminó. No fue la demanda de divorcio. Fue una mesa, y mi esposo hablando en un idioma que creía yo jamás entendería. Pero lo que más importó no fue su frase. Fue la mía, no reaccionar como él esperaba. No rogué. No hice un escándalo. No advertí. Escuché. Dicen que un matrimonio termina el día que se firman los papeles. Para mí no fue así. El mío terminó en una mesa, en un idioma que mi esposo pensó que yo no podía entender. Pero mi vida no terminó ahí. Volvió a empezar. ¿Tú qué habrías hecho si hubieras escuchado a tu esposo decir eso? ¿Lo habrías confrontado ahí mismo, o habrías esperado, como yo, hasta tener pruebas suficientes? Cuéntame en los comentarios, y dime desde dónde me estás viendo esta noche. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete para no perderte la siguiente.